Hola y bienvenidos a través de la Biblia con Les Feldick. Les Feldick, un ganadero y agricultor de Oklahoma, ha estado enseñando clases de Biblia al estilo casero durante más de 20 años en Iowa, Oklahoma y Texas. El estilo único de enseñanza bíblica de Les Feldick ha hecho que los libros de la Biblia cobren vida. Cuando les está enseñando, es tan interesante que la gente dice que el tiempo parece volar. Y ahora, aquí está Les Feldick. Está bien, es bueno tener a todos aquí de nuevo esta tarde y hasta tenemos algunas personas que vienen desde Minnesota. Me alegra tenerlos con nosotros hoy. Algunas otras personas que no han estado aquí antes. Pero de todos modos, confiamos en que disfrutarán de la tarde de grabación. Y de nuevo, siempre nos gusta recordar a nuestra audiencia que grabamos 4 programas en sucesión, porque cuando comenzamos a hacer esto, recibíamos llamadas telefónicas y decían, bueno, ¿sabes qué está pasando? ¿No? ¿No es más de una camisa? Y mantienes a todos en el mismo lugar cada vez. Bueno, si se dan cuenta de que estamos grabando 4 programas en sucesión, espero que eso responda a todas sus preguntas. Y para los que nos ven por televisión, somos un estudio bíblico informal, estudio bíblico independiente. Nadie nos financia. No, tenemos que rendir cuentas a nadie más que al Señor mismo. Y puede que no siempre enseñemos cosas con las que todos estén de acuerdo, pero bueno, principalmente queremos que la gente venga entrar en la palabra y ver lo que dice la Biblia. Y no solo depender de lo que los hombres puedan decir. Y siempre les digo a las personas, incluso a aquellos de ustedes que están en mis clases, no se guíen solo por lo que yo digo. Nos guiamos por lo que dice el libro. Y todo lo que trato de hacer es ayudar a la gente a leer. ¿Sabes? Es asombroso cuántas veces puedo simplemente leer un versículo sin hacer un comentario. Y la gente dice, esa es la primera vez que realmente entendí ese versículo. Bueno, no hice un comentario. Es solo que la gente no lo hace. Leen, pero no leen. Así que de todos modos, ese es el propósito de este programa. Y siempre nos gusta recordarles que tenemos todos los programas anteriores en video, en audio, así como en papel impreso. Y ahí están los libritos en la pantalla. Y si estás interesado en alguno de esos materiales, simplemente escríbenos o llámanos y responderemos tan rápido como podamos. Está bien, el tiempo siempre es esencial. Todo el mundo nos dice que la media hora pasa demasiado rápido, así que vamos a volver directamente al libro. Y en nuestro último programa recordarán que comenzamos en Efesios 1, versículo 10. Y realmente solo llegamos a la mitad y leeremos el versículo y luego continuaremos desde donde lo dejamos en nuestra línea de tiempo. Efesios capítulo 1, versículo 10. Que en la dispensación o ese periodo de tiempo o esa administración de la plenitud de los tiempos, que sería esos 1000 años finales de la historia humana, a los que nos referimos constantemente como el reino milenial, el reinado de 1000 años de Cristo o lo que sea, que en esa dispensación de la plenitud de los tiempos, Él, es decir, Dios, podría reunir en uno todas las cosas en Cristo. Ahora, ahí está esa frase preposicional, ¿sabes? A la que siempre me refiero en Efesios, 96 veces creo. En esta pequeña carta de 6 capítulos, en Cristo, en quién, en Él, lo que sea, siempre es una referencia a nuestra posición en Cristo. Ahora, ¿sabes? Uno de mis hijos me preguntó el otro día, y es una pregunta lógica. Bueno, ¿cómo sabemos que estamos en Cristo? No nos sentimos diferentes, no nos vemos diferentes. Bueno, ¿sabes cuál fue mi respuesta? Por fe. La Biblia dice que cuando creímos nos convertimos en miembros del cuerpo de Cristo, fuimos bautizados en ello o colocados en ello por una obra del Espíritu Santo y no lo sentimos, no de repente obtienes un diploma ni nada por el estilo, pero lo tomamos por fe, que esto es lo que la Biblia ha afirmado. Está bien, así que ahora, continuando, Él reunirá en uno, es decir, en Cristo, todas las cosas en Cristo. Y aquí es donde lo dividimos. Todo lo que está en el cielo, lo que está en la tierra, todo será reunido, incluso de nuevo en Él. Está bien, así que tomamos la premisa de que comenzando desde hace mucho tiempo en Génesis, Dios comenzó a tratar con una nación, en particular el pueblo terrenal, Israel. Y eso es hasta donde llegamos con nuestra línea de tiempo. Desde Adán, por supuesto, hasta Abraham pasaron unos 2000 años.
Y luego, 2000 años antes de Cristo, tuvimos la aparición de Abraham y la nación de Israel. Y desde Génesis 12 hasta que llegamos bien adentro del libro de los Hechos, es principalmente, no exclusivamente, siempre tengo que hacer hincapié en eso, pero es principalmente Dios tratando con los judíos, solo judíos. Ahora te diré de dónde saqué el término. Cariño, volvamos al capítulo 11 de Hechos. No tenía la intención de usar esto, así que tengo que darle un pequeño aviso con anticipación de vez en cuando. Hechos capítulo 11 y bajemos al versículo 19. Y aquí es donde saqué ese término, judío solamente, y lo uso sin disculpas, excepto que generalmente agregaré que hay excepciones. ¿Ves? Sabemos que incluso en la economía del Antiguo Testamento, Dios estaba tratando solo con Israel, pero en su gracia soberana envió a Jonás a Nínive, una ciudad gentil, y en su gracia soberana los espías terminaron en la muralla de Jericó y se encontraron con Rahab y Noemí. Por la gracia soberana de Dios, trajo a Ruth de vuelta a Belén. Ahora, esas fueron todas excepciones de gentiles, pero en su mayoría ha sido judío. Solo, está bien, Hechos 11, versículo 19. Ahora, esto por supuesto se refiere al tiempo del martirio de Esteban, que podemos revisar de nuevo en unos momentos. Pero al referirse al martirio de Esteban, que es aproximadamente 7 años después de Pentecostés, 7 años ahora, recuerda, esto es a lo que se refiere el versículo. Ahora, aquellos que fueron dispersados a causa de la persecución que surgió alrededor de Esteban, de vuelta en el capítulo 7, recuerda, viajaron hasta Venus, Chipre y Antioquía, predicando la palabra. Ninguno, sino uno judío solamente. Eso es lo que dice el libro. Esa no es mi idea. No estoy siendo prejuicioso ni nada por el estilo. El libro lo deja tan claro que, como estos judíos creyentes que habían seguido a Cristo, probablemente en su ministerio terrenal, o que habían respondido a la predicación de Pedro y los 11 en los primeros capítulos de Hechos, estos judíos creyentes, ahora, debido a la persecución de Saulo, habían huido de Jerusalén, habían ido tan al norte como Antioquía, en Siria, pero donde quiera que iban predicaban la palabra. Ahora, recuerda, no hay Nuevo Testamento todavía. No se ha escrito ni una palabra del Nuevo Testamento hasta el 30, 40, 50, 60, 70 de Cristo. ¿Y qué palabra tienen Antiguo Testamento? Que por supuesto fue escrito para el judío. Y así estos creyentes judíos se dispersaron por esa parte oriental del Mediterráneo predicando a ninguno, sino solo a judíos. Y eso encaja perfectamente con lo que dijimos en el último programa, que cuando Cristo comenzó su ministerio terrenal, y te mostré los versículos, les ordenó a los 12 que no fueran por el camino de un gentil ni a ninguna ciudad de los samaritanos. No. 3. Pero, ve, solo a las ovejas perdidas de la casa de Israel. A la gente le cuesta aceptar eso. Recuerdo cuando estuvimos en Israel hace un par de años y estaba dando mi clase de Biblia después de la cena en el hotel y algunos, los otros del grupo de turistas, creo que eran de Florida o algún lugar, y entraron, por supuesto, y asistieron y no habían estado conmigo todo el tiempo. Y así cuando de repente sintieron que les daban un golpe en la cara con este concepto de que Cristo no, vengan a cualquiera, pero judío, eso realmente enojó a un tipo. Él simplemente se puso rojo como un remolacha y finalmente explotó. Él dice, ¿quieres decirme que Jesús no tuvo nada que ver con los gentiles? Dije, no te lo estoy diciendo. Eso es lo que te dice el libro, que Él vino solo para el judío. Y cuando Israel lo rechazó, sí, entonces Él se va a volver hacia los gentiles. Ahora, eso es lo que vamos a ver a continuación en nuestra línea de tiempo, pero quiero que se entienda que es a partir de las Escrituras. Desde la llamada de Abraham hasta que llegamos muy adentro del libro de los Hechos, es solo para judíos, con algunas excepciones. Y nunca me gusta que nadie olvide esa parte. Está bien, ahora. Veamos, ¿a dónde podemos ir? Nos detuvimos en nuestro último programa en Hechos capítulo 1, versículo 6. Y tal vez ese sea un buen punto de partida, porque aunque para nosotros en el estudio ha pasado casi un mes, para nuestra gente que está viendo en televisión, es solo un día atrás. Pero ahora, en el capítulo 1 de los Hechos, que es solo una revisión de nuestro último programa,
versículo 6, y aquí es donde nos quedamos. Así que cuando ellos, es decir, los 11, Judas ya se ha ido y aún no han traído a Matías, entonces cuando se reunieron le preguntaron diciendo, Señor, ¿restaurarás en este tiempo el reino a Israel? Y ahora siempre haré hincapié en cuál fue la respuesta de Jesús. Él no se burló de ellos por ser ignorantes, tontos, o soñando con cosas imposibles. Él simplemente dice, no les corresponde a ustedes saber cuándo. No se trata de si, solo se trata de cuándo. Y él dice, no les corresponde saber el tiempo. El reino está viniendo, nunca lo olvides. El reino está viniendo. Ahora, el mundo ya ha estado esperando más de 1900 años desde que Jesús dijo esto, pero ¿quieres recordar que en la mente de Dios esos son solo un par de días? 1000 años son como un día y un día son 1000 años a la vista de Dios. Está bien, ahora voy a avanzar rápidamente a través del libro de los Hechos. Esto es solo una especie de revisión de la línea de tiempo. Y ahora te voy a llevar al capítulo 2 de los Hechos. Y vamos a ver cómo Israel todavía está siendo abordado con el mismo mensaje que Jesús. Y los 12 proclamaron en sus 3 años de ministerio terrenal. Y ahora en el versículo 22 de los Hechos. Pedro está hablando en el día de Pentecostés, recuerda. Y mira, ¿a quién le está hablando? Y de nuevo la gente, bueno, se pierde. ¿No? ¿Qué dice? Hombres, Israel. ¿Y ustedes, gentiles? De ninguna manera. Él dijo, hombres de Israel, escuchen estas palabras. Jesús de Nazaret, el hombre aprobado por Dios entre ustedes por milagros, maravillas y señales que Dios hizo por medio de él. Así que no hay duda de a quién se está hablando. Él les está hablando a los judíos y de nuevo los lleva al mismo mensaje que predicó Juan el Bautista, que Jesús y los 12 predicaron, y casi lo repite palabra por palabra en el versículo 38. Y les dijo, es decir, a los hijos de Israel, arrepentíos, bautícese cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para la remisión de los pecados y recibirán el don del Espíritu Santo. Ahora ese era el proceso y que tan pronto como te diriges a los gentiles, se invierte. Todo el formato está invertido, pero lo veremos un poco más tarde. Está bien, ahora subes a través de las Escrituras y Pedro sigue predicando con todo su corazón. Y luego llegamos hasta el capítulo 7 de los Hechos, el que mencioné hace un momento, y llegamos casi al final de 7 años desde Pentecostés, y estaba tan encantado de que alguien me enviara una línea de tiempo nuevamente el otro día, y era casi idéntica a mi línea de tiempo del libro de los Hechos. Quiero decir, no se equivocó ni un año en ninguno de los eventos, y él también. Y fue alguien que lo había reunido allá por 1920, si no me equivoco. Y él también tuvo a Esteban aproximadamente 7 años después de Pentecostés. Está bien, ahora incluso Esteban ve en el capítulo 7. Déjame ver. Empecemos en el versículo 2. Hechos, capítulo 7, versículo 2. Porque quiero que la gente, ¿a quiénes estaban hablando estas personas? Eso es crucial. ¿Está bien? Hechos capítulo 7, versículo 2, y él, Esteban, dijo, hombres, hermanos y padres, escuchen o escúchenme. Él, Dios de gloria, se apareció a nuestro padre Abraham. Ahora, ¿quién puede reclamar a Abraham como su padre? Bueno, el judío, ¿ves? Y así, según Abraham, nuestro padre, cuando estaba en Mesopotamia, y así sucesivamente. Luego, él viene desde Abraham y se basa en el pacto abrahámico, las promesas hechas a esta nación, y finalmente llega casi al final del capítulo y se lo pone a ellos. Está bien, aquí está ahora en el versículo 51. Mismo capítulo, Hechos 7, versículo 51. Y les dice a estos judíos, ustedes de dura cerviz y sin circuncisión en el corazón y oídos, siempre resisten al Espíritu Santo.
como hicieron sus padres, así hacen ustedes. ¿Cuál de los profetas no han perseguido sus padres? Ahora mira, tú analiza eso. ¿Eso se aplica a un gentil? No, eso no se aplicaría a los gentiles. Los padres de los gentiles no persiguieron a los profetas. Los de Israel lo hicieron. Y así siempre ten cuidado de no simplemente extender esto a personas que no están involucradas, pero es estrictamente para el judío. Sigue siendo, solo para judíos. Está bien, entonces, ¿cuál de los profetas no han perseguido sus padres y han matado a aquellos que anunciaron antes la venida del justo, el Mesías, de quien ustedes ahora han sido traidores y asesinos, quienes han recibido la ley por disposición de ángeles, es decir, la nación de Israel nuevamente, y no la han guardado? Está bien, entonces ya sabes lo que pasó. Cayeron sobre él y se taparon los oídos, versículo 57. Y lo sacaron, versículo 58, de la ciudad, y lo apedrearon con piedras. Lo mataron, y los testigos dejaron sus ropas a los pies de un joven llamado Saulo, y apedrearon a Esteban. Ahora, ¿recuerdan cuando estábamos en el libro de los Hechos? Llamé a esto el clímax del rechazo de Israel. Aquí es donde alcanzan el punto máximo de incredulidad y rechazo. No queremos que Jesús de Nazaret reine sobre nosotros. Él era un impostor. Él nunca podría haber sido el Mesías. Y por supuesto Saulo se estaba incitando. Está bien, entonces recuerden que entramos en el siguiente capítulo, el capítulo 9. Bueno, tenemos 8 en el medio, pero llegas al capítulo 9 y ahora vamos a llegar a lo que yo llamo esa bifurcación en el camino donde Dios finalmente ha dejado de tratar con la nación de Israel y va a hacer algo totalmente diferente que nunca ha sido imaginado por Pedro o los 11. Jesús nunca traicionó que esto sucedería. Pero lo hace porque Dios en su gracia ahora va a hacer algo totalmente de los recovecos, secretos de su propia mente. Y aquí está capítulo 9. Supongo que podría empezar justo en el versículo 1. Y Saulo, que estaba cuidando las ropas de los que apedrearon a Esteban, y Saulo aún o todavía respirando amenazas y muerte contra los discípulos del Señor. Ahora recuerden que la palabra discípulos no se refiere a los 12. Discípulos simplemente significa aquí seguidores o creyentes. Y así Saulo va al sumo sacerdote pidiendo cartas para ir a las sinagogas, que si podía encontrar a alguien que hubiera seguido a Jesús de Nazaret, ya fueran hombres o mujeres, podría llevarlos atados a Jerusalén. Y luego, por supuesto, conoces el relato. Fuera de Damasco, el Señor, creo, lo derribó con este rayo del cielo, probablemente un rayo láser, como los entendemos ahora. Pero de todos modos cayó a la tierra. Versículo 4. Cayó a la tierra y oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y Saulo responde: ¿quién eres, Señor o Jehová? Y ya sabes, expliqué en una de mis clases nuevamente al final de la noche. Quiero que recuerdes, Saulo era un hombre profundamente religioso. Él era un asesino. Él era uno que masacraba creyentes, pero en nombre de su religión, así que era intensamente religioso. Y cualquiera que sea religioso, ciertamente tiene un concepto de que su Dios, sea quien sea, está arriba. No conozco ninguna religión que vea a Dios como si estuviera abajo, siempre está arriba. Y así, cuando este evento viene de arriba, el rayo de luz y la voz, inmediatamente Saulo sabe que tiene que ser Dios con quien está tratando. Y por eso es que lo cuestionan. ¿Quién es Señor? Pero en el original realmente debería ser Jehová, porque así es como lo entendía Saulo. Jehová era el Dios de Abraham. Y así su pregunta fue: ¿quién eres tú? Ahora, ¿cuál fue la respuesta? Bueno, soy Jesús. Ahora, imagina la reacción del hombre. El que él pensaba que era un impostor y un blasfemo, el nombre que intentaban borrar era Jehová. Ahora hablaba desde el cielo tras la crucifixión, que había llamado a Abraham, que había hablado con Moisés, que había hablado con David. Y ese era el mismo
que ahora estaba hablando desde el cielo después de haber sido crucificado, enterrado y resucitado de entre los muertos. No, es de extrañar que el hombre se convirtiera en lo que fue. Qué experiencia tener esa voz del cielo que diga, yo soy Jesús a quien tú persigues. Bueno, de todos modos, siempre dices que Dios trabaja los finales en el medio, así que mientras Él está tratando afuera de la ciudad con Saulo, está tratando dentro de la ciudad con Ananías. Así que ahora bajemos hasta el versículo 11. Esto es solo un repaso rápido de nuestra línea de tiempo. Y el Señor le dijo a Ananías, levántate y ve a la calle que se llama Derecha y pregunta en la casa de Judas, porque uno llamado Saulo, porque he aquí, él ora, apuesto a que sí. Y después de años suprimiendo el nombre de Jesús de Nazaret, y luego de repente se dio cuenta de que era el Dios al que pensaba que servía, oró lo peor que podría ser. Y luego de repente se dio cuenta de que era el Dios al que pensaba que servía, apuesto a que sí oró. No lo culpo, no lo culpo. Y así el Señor dice, él ora. Versículo 12, y el Señor continúa y dice, y ha visto en una visión a un hombre llamado Ananías, que entra y le pone las manos para que reciba la vista. Y Ananías, por supuesto, sabe todo sobre Saulo. Así que dice, he oído de muchos sobre este hombre cuánto mal ha hecho a los santos o a los creyentes en Jerusalén, los judíos creyentes. Ahora Ananías continúa, y aquí tiene autoridad del sumo sacerdote para atar o arrestar todos los que invocan tu nombre. Pero, ¿sabes? Una de mis palabras favoritas en las Escrituras, el otro lado es que puede que todo eso sea cierto, pero el otro lado es, ve tu camino. Porque instrumento escogido me es, Saúl, para llevar mi nombre delante de Dios. Gentiles, ¿ves? De repente hay un cambio en el formato. Nunca has visto nada como esto. Jesús dijo, no vayas por el camino de los gentiles. Y a lo largo de su ministerio terrenal hemos visto que los ignoró. Y tan tarde como en la fiesta de la Pascua, cuando los griegos querían ver a Jesús, Él no les respondió, no les dijo, bueno, tráiganlos a mí. Todo lo que les dijo a Andrés y Felipe fue que fueran a decirles a esos griegos que la hora llega, hablando de su muerte, sepultura y resurrección, que a menos que un grano de trigo caiga en la tierra y muera, permanece solo, pero si muere da mucho fruto. Está bien, él estaba hablando, por supuesto, de su propia muerte, sepultura y resurrección, que los gentiles tendrían que esperar hasta que esa obra terminada de la cruz pudiera ser presentada como un evangelio para ellos. Está bien, entonces, continuando en el versículo 16, aquí en Hechos capítulo 9, porque el Señor dice, le mostraré cuán grandes cosas debe sufrir por mi nombre, por el nombre. Y luego, por supuesto, sabemos eso. El apóstol Saulo, a partir de ese momento, sale a un entrenamiento de 3 años en el desierto, entrenamiento en el seminario en el desierto, y luego sale el evangelio de la gracia de Dios, no limitado a los gentiles, sino tanto como probablemente a los judíos, solo aquí atrás, con algunas excepciones gentiles. Ahora, por supuesto, tenemos algo totalmente diferente. Dios ahora está sacando a otro grupo de personas, al que llamamos la iglesia o el cuerpo de Cristo. Y no es exclusivamente gentil, pero sí mayormente, y así tienes casi 12 comparaciones. Aquí tenemos judíos, solo con algunas, adherencias gentiles. Aquí tenemos predominantemente gentiles, pero con algunas adherencias judías. Y los dos simplemente podrías decir se cruzan. Israel sale a las naciones del mundo a una dispersión, continuando hasta nuestro propio día presente. El cuerpo de Cristo, por otro lado, se separa y se convierte en un grupo único de personas y están esperando el final de su período de la historia humana, que será el llamado o el rapto. En ese momento, una vez más, Dios se ocupará de Israel durante 7 años. Y luego llegaremos a esto después de un rato, la segunda venida. Pero por ahora volvamos y miremos algunas escrituras sobre Saúl.
¿Qué debo decir? Su ministerio. Tengo tantos versículos que apenas sé por dónde empezar. Detengámonos en Romanos 16, versículo 25. Romanos 16, versículo 25. ¿Por qué este versículo? Utiliza un lenguaje que me temo muy pocas personas, si lo leen, lo comprenden. Pero me temo que la mayoría de las personas ni siquiera lo leen. Muy pocas personas entienden lo que Saúl está diciendo en este tremendo versículo. Romanos 6, versículo 25. Todos lo entendieron. Ahora, eso tiene el poder para establecerte de acuerdo a mi evangelio, la predicación de Jesucristo según no los profetas, no el Antiguo Testamento, no el pacto abrahámico, sino la predicación de Jesucristo, de acuerdo con la revelación del misterio o algo que ha estado guardado en la mente de Dios desde que comenzó el tiempo. Y así el Evangelio de Pablo es esa predicación de Jesucristo que está de acuerdo con la revelación o la revelación del misterio que ha estado guardado en secreto desde que comenzó el mundo. Eso es lo que dice la Biblia. Esa no es mi lengua. Esto es lo que dice la Escritura. Que este evangelio que Pablo ahora va a comenzar a presentar al mundo gentil ha estado guardado en secreto. Está bien, ahora tal vez debería haber usado este versículo primero, pero dentro del minuto que nos queda. Así que volvamos al capítulo 15 de Hechos, porque esto es más o menos la introducción a ello, y estoy seguro de que Santiago cuando lo dijo tenía una comprensión real, o una comprensión real. Creo que simplemente se sintió inspirado a decir lo que dijo sin realmente entender las ramificaciones de todo eso. Pero en Hechos 15, después por supuesto de que tuvieron este gran enfrentamiento con Pablo y Bernabé, que no podían estar predicando la salvación a los gentiles sin adherirse a la circuncisión y al cumplimiento de la ley, finalmente están convencidos de que sí, Pablo está en el camino correcto. Y así Santiago hace esta tremenda declaración en el capítulo 15 de Hechos. Versículo 4. Bueno, en el versículo 13 dice, hombres y hermanos, escúchenme. Simón o Pedro ha declarado como Dios al principio. Citó a ¿quién? Gentiles, para sacar de ellos, de los gentiles, un pueblo para su nombre. Y a esto concuerdan las palabras del profeta como está escrito. Después de esto, es decir, después de llamar a un pueblo gentil, Dios regresará y reconstruirá el tabernáculo de David que ha caído. Está bien. Ahora, entonces, el versículo 17 para, creo, respaldar lo que estoy diciendo, que el remanente de hombres podría buscar al Señor y todo. ¿Cuál es la siguiente palabra? Gentil. Mira, ahora, esto nunca se había planteado antes, pero ahora incluso Santiago tiene un poco de comprensión que desde que se ha revelado el Evangelio de Pablo, y que es principalmente para el mundo gentil, sí, Dios va a llamar a un pueblo para su nombre, y serán los gentiles quienes lo van a escuchar, siguiendo en el versículo 17, y todos los gentiles sobre quienes es llamado mi nombre, dice el Señor, que hace todas estas cosas conocidas a Dios, son todas sus obras desde el principio de la era. Y de nuevo, ¿qué te dice eso? Oh, el Dios soberano está en control de todo y nada lo sorprende. Gracias por ver a través de la Biblia con Les Feldick, un estudio bíblico semanal. Si deseas más información sobre los ministerios Les Feldick, un estudio bíblico en tu área, o sobre este programa, escribe a Les Feldick Ministries, Ruta 1, Caja 760, Quinta, Oklahoma, 704-552. Esa es la Ruta 1, Caja
760, Quinta, Oklahoma, 74552. A través de la Biblia, con Les Feldick es apoyado por los espectadores y tu donación es apreciada. Gracias y asegúrate de sintonizar la próxima vez para A través de la Biblia con Les Feldick.